El otro día hice un video en donde ponía sobre la mesa una pelea hipotética en donde Luffy luchara contra absolutamente todos los personajes que ha enfrentado a lo largo de la historia. Esto para analizar si sería capaz de derrotarles en un todos contra uno más o menos parecido al que hizo Kaido en Onigashima. Y esto me llevó a pensar, ¿qué pasaría si hiciera lo mismo pero con Zoro? ¿Podría el espadachín de los sombreros de paja derrotar a todos los rivales que ha enfrentado uno tras de otro? ¿A cuántos podría alcanzar a ganar antes de caer totalmente exhausto? ¿Sería lo suficientemente resistente como para ganarles a todos de seguido? Descúbrelo ya mismo en este video, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Tal cual como hicimos en el video de la temática anterior, iremos soltando a los enemigos por oleadas, así como si fuera un videojuego. Esto porque si hacemos una especie de Battle Royale en donde estén todos presentes, lo tendría mucho más difícil Zoro en ese caso. Así que tengan presente que como irán saliendo los personajes de forma progresiva, el tema de la resistencia será clave para que Zoro pueda triunfar en este reto. Dicho esto, la primera oleada de enemigos será conformada por la mayoría de enemigos a los que enfrentó Zoro en el East Blue, es decir, el Capitán Mano de Hacha Morgans, Baggy el Payaso y su subordinado Kabaji, los Nyamba Brothers subordinados del Capitán Kuro, el Pulpo Gyojin Hatchan que fue subordinado de Arlong, el propio Arlong y Tashigi. Cabe destacar que el estado de cada uno de los enemigos del video será el actual y no el que tuvieron en aquel entonces. Dicho esto, ¿qué haría Zoro al verse rodeado de todos estos enemigos? Pues bueno, hay que tener presente que gracias a la velocidad de los hermanos Furros en su momento pudieron robarle las espadas al Peliverde sin que este se diera cuenta, y tomando en cuenta que prácticamente Zoro sin ellas no es nadie, porque basa enteramente su estilo de pelea en cortar, estoy casi seguro de que los Furros intentarían hacer lo mismo, pero de nuevo. No obstante, a diferencia del Zoro del East Blue, el actual posee haki de observación, el cual, si bien es cierto que no es avanzado, le sirve igualmente para prevenir peligros que suponen acontecimientos que ocurrirán en breve. Tomando en cuenta esto, y que ya Zoro automáticamente al verles se olería que volverían a intentar hacer la misma estrategia, este se adelantaría a los hechos y les derrotaría rápidamente desenvainando tanto su Wado Ichimonji como la Sandai Kitetsu, cortando así a ambos con el estilo de dos espadas empleando haki de armamento básico. Tan solo esto bastaría para one-shotear esos dos, puesto que recordemos que no han progresado tras esa derrota. Todo esto pasaría en unos breves segundos de iniciar el combate. Al ver el poder de Zoro, el resto intentarían rodearle con un ataque en conjunto, Arlong lanzándose a sí misma como un torpedo, Hatchan usando su estilo de las 6 espadas, Kabaji yendo con su triciclo con sus cuchillos, cosa que no es nada imponente, cabe destacar, Morgan lanzándose encima con su hacha, y Tashigi usando su Zoru. Al verse rodeado por todos lados, Zoro no tendría otra opción que sacar su tercera espada, Enma, y emplear su ataque Tatsumaki o Tornado Dragón, que fue el mismo que usó para atacar a Kaido cuando los supernovas estaban en la azotea de Onigashima. Gracias a la potencia del ataque prácticamente todos los enemigos caerían derrotados, puesto que recordemos que este ataque le hizo daño a Kaido. Sin embargo, quien sí que lo lograría evitar sería Tashigi, puesto que reaccionaría justo a tiempo gracias a su haki de observación, por lo que solamente quedaría de pie ella y Baggy el Payaso, ya que este directamente no hubiera atacado por ser un cobarde, quedando así un 2 contra 1. Al verse en esta situación, el espadachín Peliverde guardaría nuevamente todas sus espadas en sus vainas, y para evitar que Baggy, quien es un traicionero, le ataque por la espalda mientras esté distraído, se iría rápidamente contra él y emplearía el estilo de ninguna espada, la cual usó en la Davy Back Fight del arco de Foxy. Con esto le clavaría un puñetazo al payaso usando su haki de armadura, el cual recordemos que debe de ser bastante potente debido al entrenamiento que recibió de Mihawk durante el salto temporal. Si bien es cierto que Zoro no es el tipo más rápido del mundo, sí que sería lo suficiente como para tomar por desprevenido a Baggy, quien en cuestión de reflejos tampoco es que destaque. Cabe resaltar que Zoro se haya guardado las espadas se debe a que recordemos que Baggy es inmune a los cortes, y eso lo sabe el Peliverde, puesto que se enfrentó a él y lo descubrió por las malas en el East Blue. Así que bueno, luego de recibir ese puñetazo en la cara, el payaso quedaría fuera de combate, y Tashigi, quien se mantenía expectante, tomaría en su lugar, quedando así un 1 versus 1, cosa que ella misma buscaría, puesto que recordemos que la Marin constantemente intenta demostrarle a Zoro que es poderosa y que se equivocaba al subestimarla por ser mujer y todas esas locuras que tiene metida en la cabeza. El Peliverde, al verla tan decidida, sacaría nuevamente a su Wado Ichimonji, y ambos se abalanzarían el uno contra el otro a toda velocidad intercambiando ataques. Zoro usaría su mítico Shishi Sonson, el cual usó en el pasado para derrotar a Mr. 1, y con este directamente one-shotearía a Tashigi empleando su dominio avanzado del haki. Sin embargo, como siempre que le ve recuerda a Kuina, este usaría la parte sin filo de su espada para no causarle un daño mortal, esto producto a la diferencia de poder. Pero bueno, ya luego de esto en teoría superaría la primera parte de esta batalla. Sin embargo, nos hace falta alguien, y este no es otro que Mihawk, ya que tengan presente que Zoro también se enfrentó a
a él en el East Blue. ¿Qué pasaría si luego de que Tashigi fuera derrotada apareciera el Ojos de Halcón como jefe final de esta etapa? Pues bueno, Zoro no podría seguir, ya que sería derrotado nuevamente por el mejor espadachín del mundo, por lo que si somos totalmente rigurosos, la cosa tendría que acabar aquí. No obstante, evaluando el contexto y el comportamiento de los personajes, Mihawk simplemente con ver a Zoro ya se daría cuenta de que sería demasiado pronto para la revancha de su pupilo, por lo que súbitamente él no iría a pelear, ya que recordemos que está ansioso de que Zoro le enfrente estando en su prime, y evidentemente el nivel de poder actual de Zoro no es el más alto que veremos en la historia, así que aunque quisieran que Zoro fuera derrotado por Mihawk, esto no ocurriría debido al comportamiento del propio Ojos de Halcón. Acá, pero y tú a todo chisme, mijo, pero yo te hacía un tigre más serio, loco, ¿y qué es lo que Compadre, pero yo vivo en una isla solo llena de monos. ¿Qué tú crees que yo tengo de pasatiempo, bro? ¿Qué tú crees que yo hago? Shanks te lo digo. Shanks me lo dijo. Diablo, pero no le puede decir nada. Y antes de continuar, por aquí te estaré dejando un video en donde analicé toda la historia de Roronoa Zoro. Échale un ojo, que seguro que te gustará. Y ya habiendo completado la etapa más difícil de este reto, ahora Zoro le tocaría enfrentar la siguiente, es decir, la que incluye a todos sus enemigos contra los que luchó en Paradise, la primera parte de la Grand Line. En ella los enemigos presentes serán, literalmente, todos los miembros del Baroque Works que vimos en Whiskey Peak y Little Garden, Mr. 1, o también conocido como Das Bones, el Shandiano Bram de Skypiea, el sacerdote Om y Enel. Luego también tendremos al vicealmirante T-Bone, quien en teoría fue mandado al otro barrio, pero eso no te lo crees ni tú. El Mepo también estará, Kaku igual. Desde Thriller Bark también llegarán el zombie de Ryuma y el gigante Oars. También los Sumandrills desde la isla Kuraigana y Bartholomew Kuma, quien recordemos que peleó contra Zoro en un 1 vs 1 en Thriller Bark. Y bueno, para empezar la batalla aparecerá al frente del espadachín el primer grupo de esta etapa, el cual está conformado por todos los miembros del Baroque Works vistos en Whiskey Peak y Little Garden, el Shandiano Bram y el sacerdote Om. En un principio tanto Bram como Mr. 5, el moreno de los mocos explosivos, intentarían atacar a Zoro desde la distancia, ya que recordemos que ambos podrían ser considerados como tiradores, y al verles tanto a ellos como a la gran multitud de agentes, Zoro decidiría usar su cañón de 360 libras para generar un corte a distancia y eliminarles a todos. No obstante, Mr. 3 y Om aprovecharían los poderes de su fruta del acero y de su dial de nubes respectivamente para crear un muro gigante y protegerles a todos. Zoro, al verse incapaz de haber podido eliminar a la gran mayoría de los enemigos y al estar constantemente siendo objetivo de los disparos de los tiradores, no tendría otra opción que desenvainar nuevamente a Enma y emplear la técnica del Hiryukaen, que es con la que intentó cortar a Kaido en la azotea desde la distancia, esa que Big Mom le advirtió que esquivara y que acabó cortando el cuerno de Onigashima. Gracias a este poderoso corte a distancia, Zoro lograría romper la muralla que protegía al ejército, atravesándola en el proceso, y gracias a ello acabaría con todos los agentes randoms del Baroque Works, quedándose solamente los enemigos reconocibles a partir de ese momento. Valiéndose de la conmoción de la situación, el espadachín aprovecharía la oportunidad para abrirse paso entre los escombros y atacar a Mr. 3 y a Om en el mismo tiempo. Recordemos que para hacer el muro en conjunto tuvieron que agruparse, y esto sería el fin de su participación en este video, puesto que con un Rengoku Onigiri en el que Zoro empleó tanto a Susandai Kitetsu como a Enma, mismo ataque con el que derrotó a Killer en Wano, one-shotearía a estos dos personajes. Al meterse entre todos los enemigos sería nuevamente el objetivo de los disparos de Mr. 5 y de Braham, pero ya sin nadie que les pudiera proteger, estos serían blancos fáciles de su cañón de 360 libras, y ambos caerían rápidamente tras recibir cada uno de esos disparos, quedándose ahora solamente Miss Valentine, la tipa de los centones locos, y Miss Golden Week, la niña de las pinturas, con quienes en teoría no tendría ningún tipo de problemas, ya que al intentar atacarle Miss Valentine, Zoro le preveería con su haki de observación, lograría esquivar el centón y de un contraataque cualquiera esta caería derrotada, y al verse solo contra Miss Golden Week, esta se rendiría, ganando así Zoro esta etapa, a menos que nos estemos olvidando de un personaje contra el que peleó en este periodo de la historia, y ese no es otro que su propio capitán Monkey D. Luffy. Sí, así como lo escuchan, Zoro en Whiskey Peak se peleó brevemente contra Luffy debido a un malentendido en donde este último creía que se había vuelto loco por pegarle a los mismos agentes que les dieron de comer durante esa noche que estuvieron ahí. Imagínense que el as bajo la manga de Miss Golden Week es que justamente Luffy se encontraba ahí por ser un enemigo más de Zoro, pero como es su pana, nunca le atacó. Sin embargo, ¿qué pasaría si la pintora usa los mismos poderes con los que controló a Luffy en Little Garden para ponerle en contra de Zoro en esta oportunidad? Pues de tener el efecto deseado en el sombrero de paja, este se vería obligado a tener que luchar contra Zoro, pero recordemos, es el Luffy actual, es decir, el tipo que domina todos sus hakis a nivel avanzado y que posee su quinta marcha. Definitivamente esta pelea la ganaría Luffy. Zoro es que no tiene absolutamente nada que hacer contra el protagonista, ya que este le supera tanto en resistencia como en poder ofensivo y en versatilidad. Pero claro, ¿realmente Luffy se vería afectado por el poder de Miss Golden Week? Actualmente yo creo que no, esto porque la voluntad del personaje ha crecido muchísimo. Además, tan pronto activase su quinta marcha, con el propio funcionamiento de la Toon Force y la libertad que le otorga este, escaparía del control de esa niña, así que dudo mucho que Luffy acabe enfrentándose a Zoro. De hecho, si fuera un enemigo más a derrotar,
derrotar, como no hay ninguna justificación que le obligue a pegarse con él, hasta le ayudaría a derrotar al resto de enemigos, por lo que de una u otra manera Zoro saldría victorioso de este primer enfrentamiento de la Grand Line. Pero ahora pasemos al siguiente, en el cual el equipo enemigo estará conformado por una pareja, y esa es la de Mr. 1 o Das Bones y Enel. Recordemos que Zoro luchó contra el usuario de la Goro Goro no Mi en el arco de Skypiea, y bueno, esta pelea sí que sería bastante problemática para el espadachín, principalmente porque el autoproclamado como dios de Skypiea en el pasado tiene una versatilidad bastante grande debido a su fruta, e inteligentemente la estaría usando para lanzarle rayos desde la distancia. Zoro intentaría esquivarlos, pero tengan presente que por estar empuñando sus espadas les atraería, ya que las mismas funcionan como para rayos, y bueno, en un principio Enel aplicaría esta estrategia, la cual sería bastante efectiva, haciendo así que Zoro tenga que aguantar muchísimo daño. Sin embargo, si de algo estamos seguros es que el espadachín tiene una resistencia sobrehumana, la suficiente como para tanqueárselo. Eventualmente Das Bones intentaría atacarle también para darle el golpe de gracia, pero ese sería el momento en el que Zoro se aprovecharía y cruzaría espadas contra él. Enel, al ver esto, debido a su gran ego, no le importaría las repercusiones de sus actos y lanzaría otro rayo que impactaría en ambos, dejándoles conmocionados, pero como Zoro está más acostumbrado al dolor, se recuperaría antes que Das Bones y aprovecharía la oportunidad para que de un Shishi Son Son lo eliminara nuevamente. Tras eso se burlaría de Enel, diciendo que por su culpa su compañero cayó derrotado y que fue torpe usando sus poderes, ya que le jugaron más en contra que a favor. Enel, al estar un poco indignado por la resistencia de su enemigo, le demostraría de lo que estaba hecho y adoptaría su forma de avatar del rayo, la cual usó en su pelea contra Luffy en la etapa final de su enfrentamiento. Con esto generaría la suficiente cantidad de poder como para derrotar a Zoro, pero ¿realmente lo lograría? Debido a la poca movilidad que tiene esa forma y a las grandes dimensiones que tiene, este sería un blanco fácil para Zoro, quien a partir de ese momento sabría que solo tendría una oportunidad para acabar con su enemigo, por lo que desenvainaría sus 3 espadas y activaría su estilo del Rey del Infierno, ese mismo que usó contra King, el cual emplea su Haki del Conquistador avanzado en cada una de sus espadas, y de un Rengoku Onigiri eliminaría a Enel, quien no se esperaba que alguien pudiera hacerle tales cantidades de daño de un solo ataque, aplicándose así el dicho de los usuarios Logia que en su momento comentó Pecoms, eso de que al llegar al nuevo mundo estos eran derrotados fácilmente por no estar acostumbrados a tener que recibir daño mediante el uso del Haki. Pero bueno, a pesar de que Zoro acabó victorioso en este enfrentamiento, el daño que recibió no fue para nada poca cosa. Además, el hecho de que empezara a usar su Haki del Conquistador con Enma ya le empezaría a mermar sus energías, por lo que a partir de este momento el desgaste será un factor clave en las capacidades del espadachín. El siguiente grupo que enfrentará será la pareja de T-Bone y Helmeppo, ambos miembros de la marina. Debido a la amplia diferencia de poder que hay entre ambos y el Zoro actual, este nuevamente guardaría a Enma para ahorrar energías, y usaría solamente su Sandai Kitetsu y la Wado Ichimonji. Valiéndose del estilo de 2 espadas, este atacaría rápidamente a T-Bone con su Nigiri Rashomon, técnica que usó justamente para cortar el tren en el arco de Water 7. Gracias al dominio tan alto que tiene de Haki de armadura, este dejaría fuera de combate a T-Bone, quien recordemos que ya desde el pasado fue víctima de un one shot de parte del Peliverde. Helmeppo por su parte intentaría usar su Zoru para alejarse del espadachín y atacarle desde puntos ciegos, pero gracias a los buenos reflejos del espadachín este lograría detenerlos todos y eventualmente con un contraataque cualquiera dejaría fuera de combate a Helmeppo también, ganando así este enfrentamiento. Ahora el siguiente combate sí será algo mucho más complicado, puesto que la pareja que viene está conformada por Kaku, el actual agente del CP0, y el zombie de Ryuma, que imaginemos que sigue vivo y que posee su mítica Shusui, tal cual como ocurrió en el arco de Egghead. Tan pronto como Kaku le vio, este activaría su despertar, esto por el respeto que tiene a quien le derrotó en el pasado. Ryuma por su parte iría con todo, tal cual como lo hizo en su duelo contra Zoro en Thriller Bark. Debido a esto el Peliverde se vería bastante perjudicado, ya que ambos tienen ofensivas bastante potentes y difíciles de detener. Es por esta razón que nuevamente desenvainaría a Enma y emplearía su Haki del Conquistador avanzado. Con el estilo del Rey del Infierno derrotaría de un one shot a Ryuma, quien recordemos que no fue capaz de aguantar a un Zoro del pre-time skip con 2 espadas, y ahora con 3 y Haki del Conquistador avanzado, pues mucho menos, por lo que nuevamente el zombie del legendario espadachín sería mandado al otro mundo. Por su parte Kaku se limitaría a intentar atacar desde la distancia con sus técnicas del Rokushiki, pero todas ellas serían superadas por el Toro Samon de Zoro, que es uno de los ataques a distancia más poderosos del personaje, el cual de hecho empleó para atacar a Hawkins en Wano. Debido a esto eventualmente Kaku tendría que valerse de su Zoru para recortar distancias, ya que en el intercambio de ataques siempre saldría perdiendo, por lo que valiéndose de su versatilidad apostaría para tomar por sorpresa a Zoro, quien debido al cansancio que ya le empieza a mermar su condición física no lograría defenderse de ese golpe de Kaku en forma híbrida. Esto le dejaría descolocado y serviría para que la gente del gobierno tome más confianza en sí mismo, por lo que ya viendo a un espadachín mucho más vulnerable sacaría sus espadas e intentaría eliminarlo con un ataque cortante. Zoro por su parte, quien apenas lograba recuperarse del ataque anterior como pudo, desvió este con una única katana que tenía en la mano, puesto que las otras 2 se le cayeron. Esta era la Wado Ichimonji. Rápidamente Kaku se abalanzaría contra él para intentar eliminarlo, y
duras penas el espadachín se podría cubrir. Esto le aumentaría la confianza a Kaku, quien retrocedería para preparar su ataque definitivo, una embestida empleando su nariz en forma de jirafa, la cual estaría revestida con su Tenkai y el haki de armadura, esto para derribar por completo a Zoro y desarmarle. Por su parte, el antiguo cazador de piratas entraría nuevamente en el estado de concentración absoluta que tuvo en Arabasta contra Mr. 1. Ahí recordaría que su maestro le explicó cómo cortar el acero, y ahora, teniendo el poder del haki del conquistador avanzado, este imbuiría su Wado Ichimonji en el recurso, y de un Shishi Son Son lograría romper esa defensa que tenía Kaku, causándole bastante daño de un corte. Esto le derribaría, y gracias a ello Zoro ganaría el tiempo suficiente para recuperar a sus dos espadas. Kaku por su parte se recuperaría gracias a su despertar. Sin embargo, este no se esperaría que el peliverde le tomara por sorpresa usando su ataque del Santoryu Kokoba Madara Gari, mismo con el que derrotó a Rob Lucci empleando su haki del conquistador avanzado. Por medio de este dejaría totalmente fuera de combate a Kaku, ganando así el enfrentamiento. Sin embargo, ya el desgaste de Zoro es bastante pronunciado. Los siguientes enemigos del espadachín serán ahora todos los Sumandrills de la isla Kuraigana, y también el gigante ancestral Oars que vimos en Thriller Bark. Rápidamente Zoro, al verles a todos, guardaría nuevamente a Enma para ahorrar energías, y de un Rengoku Onigiri derrotaría a un gran número de ellos. Sin embargo, Oars, quien no es para nada un personaje cuidadoso al pelear, intentaría eliminarlo saltándole encima, pero gracias al haki de observación del peliverde y a su técnica del Clear Lance, que consiste en abanicar sus espadas creando una onda expansiva que le empuja a un lado contrario, este saldría del rango de ataque de Oars, quien debido a la masividad del mismo sin querer derrotaría a los Humandrills restantes, cosa que haría que ahora Zoro tuviera que enfrentarse solo contra este gigante, y para no tardarse mucho nuevamente sacaría a Enma, la cual usaría para atacar nuevamente con su Hairyu Kaen, el potente ataque a distancia con el que cortó el cuerno de Onigashima. Debido a que Oars no tiene ninguna herramienta con la que pueda cubrirse, este acabaría siendo rebanado por la mitad, dejándole así totalmente fuera de combate, y por lo mismo Zoro ganaría el enfrentamiento. Pero ahora nos queda solamente el raid boss del Paradise, y ese no es otro que Bartholomew Kuma, solo que ahora en su estado actual, es decir, el del cyborg sin ningún tipo de conciencia. Debido a eso, las habilidades de combate del personaje disminuirían considerablemente, ya que no sería ni la mitad de estratégico que fue cuando le vimos en el pre-timeskip. Pero bueno, Zoro al verle le recordaría el trauma que le ocasionó en Thriller Bark, por lo que sin pensárselo usaría su estilo del Rey del Infierno nuevamente. Kuma por su parte emplearía sus rayos de luz para atacarle desde la distancia, los cuales Zoro esquivaría, y para responderle le atacaría con su Toru Samon. Poco a poco la distancia entre ambos se irían recortando, y sin miedo a nada Kuma iría contra Zoro empleando su haki de armadura para golpearle. El espadachín por su parte intentaría cubrirse con sus espadas, pero debido a la potencia del golpe este sería mandado a volar por los aires, tiempo suficiente para que Kuma prepare un Ursus Shock, con el cual atacaría y le generaría un montón de daño al peliverde. Ya para este punto el sombrero de paja estaría llegando a un estado crítico en cuanto a su resistencia respecta. Es por esto que sin pensárselo dos veces prepararía su siguiente ataque, con el cual se lanzaría contra Kuma, quien intentaría detenerlo con sus poderes de la Nikyu Nikyu no Mi. No obstante, debido a la potencia del haki del conquistador avanzado, este ataque sobrepasaría esta defensa cortando a Kuma, y como recordemos que ya de por sí el estado actual del cuerpo del cyborg está bastante deteriorado, esto por lo visto en la trama canónica, esto sería suficiente para que cayera derrotado. Eso sí que es místico, compadre. Pero antes de seguir con el video, por aquí te estaré dejando otro en donde ordené todas las peleas que tuvo Zoro en la historia desde la peor hasta la mejor. Viéndolo me apoyan un montón. A partir de este momento Zoro se encontraría en un estado crítico debido al daño recibido, y su energía estaría considerablemente mermada, por lo que iniciaría muy mal la siguiente etapa de su reto, el Nuevo Mundo, y el primer grupo al que tendría que enfrentarse estaría conformado por los enemigos contra los que peleó en la isla Gyojin y Punk Hazard, es decir, Jody Jones, su subordinado pulpo llamado Hyousou, los Yeti Cool Brothers y Monet. En un principio los Yeti Cool Brothers intentarían atacarle desde la distancia con sus armas, todo esto mientras Monet genera una ventisca que le dificultaría la movilidad a Zoro. No obstante, este último se valdría de un Tatsumaki para sacarse de encima todo eso, y posteriormente cargaría contra los Gyojins con un Rengoku Onigiri, técnica suficiente para bajárselos, ya que recordemos que ninguno de los dos era realmente poderoso. Tras esto, desde la distancia el usuario del Santoryu sacaría su técnica del cañón de 720 libras, la cual es mucho más rápida y potente que la de 360, y desde la distancia one-shotearía a Monet, quien evidentemente no estaría capacitada para aguantar un ataque tan poderoso. Ahora solo quedarían los Yeti Cool Brothers, los cuales intentarían tomar por sorpresa a Zoro, valiéndose de su gran agilidad. No obstante, el espadachín nuevamente usaría su Tatsumaki para mandarles a volar, y desde el suelo le dispararía la versión definitiva de su cañón, es decir, la de 1080 libras. Con esto les dejaría fuera de combate a ambos, culminando así esta parte del enfrentamiento. El siguiente rival de Zoro no sería otro que Pika, pues recordemos que este le enfrentó en Dressrosa, pero aquí hay un tema, y es que Zoro le ganó gracias a haber sido lanzado por los aires por el rey Elisabelo. No obstante, ahora esto será un 1 vs 1 a toda regla, y evidentemente el miembro de la Don Quijote Family
emplearía la misma técnica que usó en su momento, es decir, la de usar su Akuma no Mi para mantenerse a distancias excesivas con el espadachín e intentar atacarle con golpes masivos. No obstante, ahora Zoro sabe cómo vencerlo, ya que lo hizo antes, por lo que valiéndose de su Clear Lance, este podría desplazarse por los aires hasta llegar hasta donde está el verdadero Pika, y ya abriéndose paso entre los ataques de ese tipo prepararía su Ichidai Sansen Daisen Sekai, técnica con la que le derrotó previamente, y pasaría lo mismo, solo que ahora en este caso sería un one shot de parte del espadachín, puesto que a diferencia de sus capacidades ofensivas, las cuales aumentaron de sobremanera tras el arco de Dressrosa, la resistencia de Pika no ha aumentado, al menos que sepamos. Pero ojo, a pesar de salir victorioso, ya para este punto Zoro estaría al límite de su resistencia. ¿Podrá Zoro continuar con este reto? Pues de eso dependerá cuál sea su siguiente enfrentamiento, y es que si vamos organizando los personajes por los arcos en los que han ido apareciendo, el próximo rival no sería otro que el mismísimo almirante de la marina Fujitora, puesto que recordemos que en Dressrosa ambos tuvieron una pequeña pelea. Ahora les seré totalmente sincero, gente, por mucho que Zoro no estuviera en la situación en la que se encuentra actualmente en este video, es decir, con cansancio extremo y bastantes daños en su cuerpo, aún así no podría con almirante de la marina, puesto que recordemos que estos personajes actualmente se encuentran en una escala de poder que Zoro ni siquiera ha alcanzado. Y sí, podría parecer que Fujitora no es tan fuerte por lo visto en Dressrosa, pero tengan presente que en ese momento estaba nerfeadísimo por el bien de la trama, ya que si hubiera ido con todo su poder, por mucho que no fuera tan fuerte como otros almirantes como Aokiji o Kizaru, este se hubiera papeado tanto a Doflamingo como a Sabo y también a Luffy, ya que su fruta de la gravedad tiene la capacidad de hacerle counter a todos ellos. Y ahora, tomando en cuenta que Zoro es un personaje con una movilidad no tan buena en comparación ni a la de Luffy, ni a la de Doflamingo, ni a la de Sabo, es un hecho que hubiera sido neutralizado con el máximo poder de las ondas gravitatorias del almirante. Zoro no tendría ninguna oportunidad de momento contra un almirante de la marina, ya que es demasiado pronto en la historia para que un subordinado de Luffy pueda pelear de tú a tú contra uno, así que definitivamente el reto de Zoro acabaría aquí. Pero oigan, no por eso tendría que finalizar el video, ya que imaginemos que por suerte Fujitora decida esperarse hasta el final. Pero bueno, ya sabemos de sobra que Zoro no alcanzaría a cumplir el reto de derrotar a todos los enemigos contra los que ha luchado. Sin embargo, podría seguir derrotando a más. De momento le quedan aún 5 enfrentamientos en el guión que creé, y estos serían el primero contra el grupo de Hawkins, Killer y Apu, ya que contra los tres peleó en momentos puntuales de Wano. Luego también está su enfrentamiento con King, el cual se dio al final del arco de los samuráis. Por otro lado también está el de Rob Lucci, que se dio en Egghead, y por último tenemos enfrentamientos individuales contra Kaido y Big Mom, ya que peleó contra ambos en la azotea de Nigashima. Y bueno, tengan presente una cosa, por mucho que Zoro estuviera a su límite tras todos los enfrentamientos anteriores, este ha demostrado ser capaz de sobrepasarlos, y una forma en la que lo hace es empleando una técnica que aún no ha tenido la necesidad de usar hasta ahora, y sí, les hablo de su Ashura, misma que usa como ataque definitivo, y que a mi parecer es con la que más daño es capaz de realizar. De hecho, le vimos justamente usarla contra Kaido en la azotea luego de tanquearse un ataque de los dos emperadores para salvar al resto de supernovas. Así que bueno, pensemos ahora, ¿será capaz Zoro de salir victorioso de algunos de estos enfrentamientos usándola? Tengan presente que luego de hacerlo caería completamente derrotado, por lo que la dinámica acabaría sí o sí luego de ese primer enfrentamiento que tenga tras lo de Fujitora, o bueno, mejor dicho, tras no haber peleado con Fujitora. A mi parecer podría ganarle al grupo de Hawkins, Killer y Apu haciéndole un one shot triple a los tres. Bueno, eso es un poco redundante, pero ustedes me entienden. Pero de esto dependería de que ellos no sean capaces de reaccionar a tiempo. Si se organizan el grupo de supernovas, podrían derrotar a Zoro sin tanta dificultad valiéndose de los ataques sonoros de Apu. Por otro lado, contra King ya Zoro sabe cuál es su secreto, así que solo tendría que esperar a que desactive su forma de defensa para atacarlo y ganarle. Recordemos que Zoro le derrotó usando su ataque definitivo del estilo del Rey del Infierno, pero este perfectamente podría ser más débil que su Ashura, más aún teniendo en cuenta de que si lo usara actualmente este también estaría totalmente imbuido de su Haki del Conquistador, y algo más o menos parecido ocurriría con Rob Lucci, puesto que recordemos que la batalla en Egghead contra él se alargó por temas de guión, pero realmente cuando Zoro se puso en serio solo le bastó con usar un ataque con nombre para derrotar a la gente del Cypher Pole. Y bueno, contra Kaido y Big Mom sobra decir que ese ataque no sería suficiente para derrotarles, ya que sus defensas son lo suficientemente poderosas como para que ninguno de los dos caiga one-shoteados por el Ashura más potente de Zoro. Y bueno gente, hasta aquí llegaría todo el video. Déjenme en los comentarios qué les pareció. Yo por mi parte les dejaré por aquí el otro que hice de Luffy con exactamente la misma dinámica. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.